Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos de tener para poder identificar correctamente y diagnosticar de manera adecuada a un paciente en el cual sospechemos mielofibrosis? Bueno, pues como todo en medicina, pues siempre se trata de hacer un conjunto, ¿no?, de todos los datos que tenemos, tanto de clínica, laboratorio y gabinete, las alteraciones genéticas y moleculares, y por supuesto en el caso de mielofibrosis pues requerimos la participación del patólogo. Sabemos que en relación a la clínica, pues prácticamente una tercera parte de los casos pueden ser asintomáticos, sin embargo, pues el resto van a manifestar síntomas generales. Anemia es uno de los datos más importantes y casi el 100% de los pacientes va a tener esplenomegalia. En relación al frotis de sangre periférica, importante, y de hecho es uno de los criterios menores para el diagnóstico, la presencia de leucoeritroblastosis, en donde pues vamos a encontrar la presencia de formas inmaduras y generalmente la presencia de dacriocitos sugiere fuertemente el diagnóstico. Tenemos también obviamente la presencia de los cambios a nivel de la médula ósea que nos reporta patología en relación al grado de fibrosis y los cambios de displasia que nosotros también los podemos observar en el aspirado de médula ósea, principalmente afectando a los megacariocitos. En relación a las alteraciones genéticas, pues bueno, es muy variable, pero una gran proporción de los pacientes van a presentar alteraciones a nivel del cariotipo. Algunas de ellas suelen ser un poco inespecíficas, pero se dice que las alteraciones que afectan al cromosoma 20 y al cromosoma 13 pueden pues de alguna manera orientar un poco más al diagnóstico. Y recordar, por supuesto, pues la positividad para la mutación de JAK2B617F. Entonces, con todo esto, ¿cuáles serían los criterios que requerimos para poder hacer el diagnóstico de mielofibrosis? En el caso de mielofibrosis primaria, pues ha sido la OMS quien en 2008 hizo una revisión de los criterios previamente establecidos y se dividió pues en criterios mayores y criterios menores. Dentro de los mayores tenemos 3, que es la presencia de estos cambios megacariocíticos, generalmente atípicos, asociado obviamente a la presencia de fibrosis reticulínica o colágena. Cuando no tenemos estos cambios, estas alteraciones en los megacariocitos deben acompañarse de hipercelularidad, que es lo que pues denota y es característica de estas neoplasias mieloproliferativas, en donde va a haber proliferación sobre todo de la serie granulocítica y puede estar asociado a disminución en la eritropoiesis. Otro criterio importante pues es que no se cumplan los criterios diagnósticos para alguna otra neoplasia mieloproliferativa o inclusive para un síndrome mielodisplásico. Y el tercer criterio mayor pues es la demostración de un marcador clonal. En este caso pues se le da mayor importancia a la demostración del JAK2 positivo o pues alguno otro si es que se tiene disponible, como las mutaciones de MPL. Cuando no tenemos ningún marcador clonal, pues que no exista evidencia de fibrosis que esté asociado a otra enfermedad como puede ser neoplasias secundarias o enfermedades inflamatorias o infecciones. Entonces, bueno, como pueden observar, en ausencia de un marcador clonal, pues nosotros tenemos que descartar otras causas reactivas de mielofibrosis. Y dentro de los criterios menores, les decía yo de la leucoeritroblastosis, el incremento en la DHL, la presencia de anemia y la presencia de esplenomegalia palpable. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues el diagnóstico va a requerir la presencia de los 3 criterios mayores y 2 de los 4 menores. En relación a la mielofibrosis secundaria, como hablábamos previamente, pues esta puede ser asociado a una enfermedad previamente existente, hematológica, como puede ser polivera, trombocitemia esencial, pero también puede haber otras enfermedades que de forma secundaria pueden desencadenar la presencia de fibrosis medular. En estos casos, pues también vamos a tener cierto grado de proliferación megacariocítica y la presencia de la fibrosis. Y como les decía, pues por lo general suele haber un antecedente de una neoplasia mieloproliferativa previa o de un síndrome mielodisplásico o alguna otra neoplasia mieloide. Generalmente estos pacientes no presentan leucoeritroblastosis y es un poco usual que se presenten con una esplenomegalia tan importante como en el caso de la mielofibrosis primaria. Entonces, en este sentido, pues la mielofibrosis secundaria, pues ustedes pueden imaginarse que se trata también de un diagnóstico de exclusión. Bueno, hablando un poquito de
del riesgo y del pronóstico de los pacientes con mielofibrosis, ¿qué impacto tienen las escalas de riesgo que se han diseñado para poder determinar la supervivencia en estos pacientes? Bueno, sabemos que los pacientes con mielofibrosis primaria pues tienen el peor pronóstico cuando los comparamos con las otras neoplasias mieloproliferativas, y esto lo podemos ver en esta curva en donde prácticamente pues la mediana de supervivencia es alrededor de 6 años. Sin embargo, para tratar de disecar un poco mejor los grupos de riesgo en esta enfermedad, pues se han intentado hacer diferentes escalas pronósticas. Actualmente el IPSS es la escala que se utiliza principalmente al diagnóstico de la enfermedad, que es la edad del paciente por arriba de 65 años, la presencia de síntomas B, la hemoglobina por debajo de 10, los leucocitos por arriba de 25.000 y la presencia de blastos más o igual a 1% en sangre periférica. Sin embargo, tenemos otras escalas que se han diseñado a lo largo del tiempo para tratar de identificar cambios en el pronóstico de estos pacientes de manera dinámica, porque sabemos que estos pacientes pues tienen una progresión y que pueden adquirir otros factores de riesgo que los pueden colocar en grupos de peor pronóstico. Por lo tanto, la escala que vemos en la última columna, que es el DIPSS Plus, es una escala en la cual se agregaron otros 3 parámetros importantes, como son la trombocitopenia, definida como plaquetas menor a 100.000, la utilización o dependencia en relación a las transfusiones de paquetes globulares y la presencia de la citogenética desfavorable. Aquí ya se hace más hincapié en las alteraciones cariotípicas como marcadores de mal pronóstico en estos pacientes. Y aquí pues nos comentan la trisomía del 8, las alteraciones que involucran al cromosoma 7, al cromosoma 17, al 3, al 5 y el 11q23, por mencionar algunas. De esta manera podemos observar, si nos enfocamos en la parte inferior de esta gráfica, que en relación al DIPSS Plus podemos distinguir estos grupos de riesgo. Los pacientes que no tienen ninguno de los factores anteriormente mencionados y que se consideran como de riesgo bajo, que son los que tienen la mejor supervivencia, que alcanzan alrededor de 15 años, comparados con los intermedio 1, que tienen ya uno de los factores mencionados, en donde la supervivencia disminuye hasta 6,5 años. Y por último, los grupos de peor pronóstico, que son el intermedio 2 y el alto, en donde ya tenemos más de 2 de los factores mencionados, y vean cómo la supervivencia cae dramáticamente hasta en los pacientes con riesgo alto, que tienen una supervivencia de un año o un poquito más de un año. Entonces, la calidad de vida de los pacientes que tienen mielofibrosis pues va a estar comprometida por los síntomas que se presentan por la enfermedad, pero principalmente por estos 3. Son las citopenias, ¿no? Es decir, la anemia progresiva, que esto va a deteriorar la calidad de vida del paciente, las visceromegalias, que esto obviamente pues condiciona modificaciones al estilo de vida del paciente en relación a su alimentación, y los síntomas constitucionales que acompañan a la enfermedad como parte pues del síndrome de desgaste. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales causas de mortalidad en estos pacientes? Pues con mucho, la transformación a una leucemia aguda da cuenta alrededor de un 31% de los casos. También tenemos pues la aparición más bien de neoplasias secundarias, casi en un 20% de estos, en conjunto con la progresión de la propia enfermedad, aunque no exista una transformación a una leucemia aguda. Tenemos también otras que son importantes de tener en cuenta, como es la presencia de trombosis, la asociación a infecciones, sangrados y la hipertensión portal asociado pues a la esplenomegalia importante que desarrollan estos pacientes. Sin embargo, bueno, ya más recientemente se publicó el papel de otras mutaciones en relación al pronóstico de los pacientes con mielofibrosis primaria, y aquí lo que podemos observar pues es los diferentes desenlaces de los pacientes que presentan las mutaciones de CAR. Entonces, aquí tenemos nosotros a una cohorte de 428 pacientes con mielofibrosis, en donde, si ustedes observan, aquellos que tenían la mutación tenían un pronóstico mucho mejor, con una supervivencia alrededor de 16 años. Tenemos aquí
aquellos pacientes que tenían mutado MPL con una supervivencia un poco menor, aproximadamente 10 años, los que tienen la mutación de JAK2 con una supervivencia alrededor de 6 años y los que no tenían ninguna de las 3 mutaciones ya comentadas con una supervivencia de 2.3 años. Entonces, bueno, estos son datos más recientes y seguramente que estas mutaciones, particularmente esta, pues va a tener un impacto en relación a las escalas pronósticas que vimos previamente. Bueno, y hablando ahora específicamente del tratamiento de estos pacientes, ¿cuáles son las estrategias que tenemos disponibles? Bueno, antes de hablar de las herramientas, tenemos que definir pues cuáles van a ser las condiciones o los factores que debemos tomar en cuenta para poder tomar la decisión de tratar a estos pacientes.